mucho antes de que Dios creara al primer hombre, Adán, ya sabía que los hombres se rebelarían contra él. Pero Dios tuvo un gran plan. ¿Cuál es el plan que tuvo Dios? Dios decidió llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual, llamado la Iglesia. He titulado este mensaje, ¿sabes cuál es la verdadera Iglesia y el verdadero cuerpo de Cristo? Vamos a sumergirnos en algunas grandes verdades con respecto a cuál es la verdadera Iglesia de Cristo. Información que de manera muy sorprendente muchas personas, aún llamándose cristianas, siguen ignorando. Amigos, me da mucha alegría recibirlos en este nuevo video. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo, y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Cuando escuches la palabra iglesia, probablemente pienses en un edificio en el que las personas asisten y ellas piensan que van a adorar a Dios. Tal vez venga también a tu mente una construcción, un púlpito, sus bancas o sillas y su plataforma para el coro. Pero este es solamente eso, un edificio. No es la iglesia en sí misma, de la cual Dios nos habla en su palabra. La palabra iglesia, como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Se refiere a personas, no a edificios de piedra o madera o cemento hechos por hombres. Habla de los verdaderos creyentes a los que Jesús ha redimido en la cruz, muriendo por sus pecados. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. La iglesia es más que un número de personas redimidas. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no solo ha llamado del género pecaminoso de Adán a un pueblo para su nombre, sino que lo ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Si hablamos de creyentes, la Biblia dice que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un cuerpo tiene que tener cabeza, y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La palabra de Dios dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios de llamar a un pueblo de la descendencia pecaminosa de Adán y unirlo en un cuerpo espiritual no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento.
Pero en los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo oró por su iglesia antes que ésta existiera. En su oración, relatada en Juan capítulo 17, el Señor Jesús oró no solamente por los discípulos que estaban con él en aquel tiempo, sino también por todos los que habrían de creer en él en los tiempos posteriores, dentro de la tierra. Él dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Jesús hacía referencia a nosotros, los gentiles, los que en nuestros tiempos y cualquier tiempo después de él le han conocido y han creído en él. ¿Qué oró Jesús con respecto a sus creyentes? Oró que fueran uno en él, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La respuesta de Dios a esta oración de nuestro Señor Jesús es la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son hechos en una iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero, ¿cuándo nació la iglesia? La iglesia empezó a existir el día de Pentecostés. La iglesia había estado en la mente de Dios desde la eternidad, pero se formó en el día de Pentecostés. La palabra pente quiere decir 50, y el día de Pentecostés vino exactamente 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Antes de subir de regreso al reino, el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el evangelio a toda criatura. Pero también les dijo que esperaran la venida del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo. De pronto, hubo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Llenó la casa donde estaban sentados. Lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de los discípulos, quienes fueron llenos del Espíritu Santo. Algo increíble sucedió. La iglesia fue formada. En el día de Pentecostés, descrito en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo unió a los 120 discípulos en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo. Los discípulos fueron unidos el uno al otro y al Señor Jesucristo glorificado como cabeza de ellos. Antes de esa ocasión habían sido creyentes, pero ahora eran la iglesia, el cuerpo de Cristo. La palabra nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En aquel mismo día, el evangelio fue predicado a una gran multitud, y 3,000 personas creyeron en que Jesús había muerto por sus pecados y se arrepintieron, y siendo así justificados por la fe en Jesús, fueron salvos. El Espíritu Santo los unió también al cuerpo de Cristo. A partir de entonces, diariamente otros eran salvos y agregados al cuerpo de Cristo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, a gran número, así de hombres como de mujeres. Judíos y gentiles fueron hechos uno en Cristo. Al principio, la iglesia estaba compuesta enteramente de creyentes judíos. Más tarde, el evangelio fue predicado a los gentiles, los que no eran de la raza judía. Muchos de ellos creyeron y se unieron al cuerpo de Cristo. En la iglesia, los judíos y los gentiles fueron hechos uno. Esto fue maravilloso porque existía mucho odio y prejuicios entre judíos y gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como inmundos, idólatras, y ni siquiera comían con ellos. Los gentiles también despreciaban a los judíos. Cada uno se consideraba mejor que el otro.
¿Cómo solucionó Dios ese prejuicio entre judíos y gentiles? Todo comenzó con el apóstol Pedro. En el libro de Hechos, capítulo 10, nos narra que existía un hombre de nombre Cornelio, un centurión de la compañía la italiana, de la ciudad de Cesarea, el cual era griego, es decir, un gentil. No era judío. A este, Dios le envía un ángel para ir por el apóstol Pedro a la ciudad de Jope. Al otro día, el apóstol Pedro, estando en su casa a la orilla del mar en Jope, subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y tuvo un gran hambre y quiso comer. Pero mientras le hacían de comer, le vino un éxtasis y vio una visión. De pronto vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían toda clase de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cuando llegaron los hombres enviados por Cornelio a la casa de Pedro, el Espíritu Santo le habló y le dijo: He aquí 3 hombres te buscan, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro descendió y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. Luego fueron a Cesarea, donde ya Cornelio los esperaba, el cual al ver a Pedro se arrodilló, pero Pedro lo exhortó a levantarse, diciéndole: levántate, pues yo mismo soy también hombre. Y cuando vio a toda la gente de Cornelio, les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con extranjeros, pero Dios me mostró que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro dio un discurso acerca de lo que Jesús había hecho en la tierra, y de pronto el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, y aún los judíos que acompañaban a Pedro se quedaron sorprendidos que en extranjeros, es decir, en gentiles, descendiera el don del Espíritu Santo. Y por último, Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en agua, en el nombre del Señor Jesús. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron crucificados con Cristo. De los creyentes judíos y gentiles, hizo Dios un nuevo cuerpo, Jesucristo la cabeza, y todos los creyentes formando su cuerpo espiritual. En la Biblia encontramos el siguiente verso: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, donde no hay griego ni judío, sino que Cristo es el todo y en todos. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. La vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia.
aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. A continuación, veremos que la Biblia nos dice que existen 7 vínculos poderosos que unen a todos los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo, del Espíritu de Dios. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El primer vínculo es un cuerpo. Cada persona que ha creído que Jesucristo murió por sus pecados y se ha arrepentido, es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo tiene solamente un cuerpo y todos los creyentes son miembros de su único cuerpo. No importa el color de la piel, no importa su raza o nacionalidad, no importa tu posición social, no importa si es rico o pobre. Si él es un hijo de Dios, es miembro del cuerpo de Cristo y uno con los que hemos nacido de nuevo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En el segundo vínculo encontramos que hay un espíritu. Cada creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Así como Dios ha resucitado nuestro espíritu, el Espíritu Santo nos hace uno con todos los demás creyentes. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El tercer vínculo, hay una esperanza. Cada creyente tiene la misma esperanza, la esperanza de estar con el Señor Jesús para siempre en la gloria. Esta esperanza es segura porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. El cuarto vínculo, hay un Señor. Hay solo un Señor, el Señor Jesucristo. Todos los que le sirven están sirviendo al mismo Señor y son uno con Él. En el vínculo encontramos que hay una fe. Los creyentes verdaderos pueden no estar de acuerdo con muchos asuntos en cuanto a la interpretación de las Escrituras, pero hay una fe que todos tenemos en común, la fe de que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él murió por todos nuestros pecados y que se levantó de entre los muertos. Esta es la fe por la cual todo hijo de Dios se salva. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pasando al vínculo 6, existe un bautismo. Cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Esto no es obra de hombre, sino obra soberana del Espíritu Santo, por la cual todos los que creen en el Salvador se convierten en miembros de su cuerpo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por último, tenemos el vínculo 7. Hay un Dios y Padre. Solo hay un Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que hemos nacido de nuevo somos miembros de su familia y tenemos el mismo Padre Celestial. La iglesia es la gloria para Dios. Por medio de la iglesia, Dios está dando a conocer su gran amor, su gran sabiduría y su gran poder. A través de la obra que Jesús hizo en la cruz, en la cual murió por nuestros pecados. En conclusión, en esta lección hemos aprendido 4 grandes verdades acerca de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo.
Todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. ¿Hemos visto el gran plan de Dios? Hemos comprendido que no solamente somos creyentes individuales, sino también miembros del cuerpo de Jesús. Hemos comprendido que todos los creyentes verdaderos somos miembros del mismo cuerpo de Jesús. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amigos, muchas gracias por llegar al final de este video, esperando como siempre que sea de bendición y edificación para cada uno de ustedes. Déjame tu comentario o cualquier duda que tengas en las casillas de comentarios. Te invito a seguirme y a regalarme un like, no por mí, sino para que el algoritmo de YouTube lleve a más personas este mensaje. Mi nombre es Andeli Suri. Nos vemos en el próximo video.